Grabando. Buenos días, compañeros. Profesor, buenos días. Voy a pasar a exponer parte del trabajo. Nuestro trabajo está aplicado al tema que hemos tomado para nuestro caso, es el impacto de la educación virtual de los estudiantes de la Facultad de Administración, modalidad CGT, de la sede Lima Centro del ciclo 2002-1 de la UTP. Para la introducción, estamos tocando el impacto de la educación para los estudiantes, y el planteamiento del problema que nos estamos haciendo nosotros es el siguiente: que la UPT, como tiene un programa de pregrado y una modalidad CGT, también que está enfocado a estudiantes que trabajan y tienen experiencia en la carrera, que van a estudiar, y aparte conocer la percepción de los alumnos que pasaron la educación en un 70% virtual y 30% presencial a como 100% virtual en la pandemia. Como objetivo general, vamos a verificar la calidad de las clases en 100% virtuales y el aspecto que ha cambiado en la vida de los universitarios. Como objetivos específicos tenemos obtener un conjunto de datos, información fidedigna y completa que ha generado la educación virtual de los estudiantes en la facultad modalidad CGT. Número 2, servir como instrumento necesario para la ejecución de otros estudios similares relativos al impacto de la educación virtual. Y por último, obtener la información significativa con definiciones y criterios que permitan comparar el impacto de la enseñanza presencial contra la virtual. El siguiente punto es determinación de los métodos estadísticos. Para esto tenemos en nuestro caso la población que va a ser todos los estudiantes de la Facultad CGT modalidad de Lima Centro. La muestra que vamos a tomar en este caso fueron 62 estudiantes, los cuales fueron realizados mediante una encuesta, y como unidad de análisis va a ser un estudiante de la facultad. Para nuestras primeras variables, vamos a hacer el análisis descriptivo. Vamos a tomar en este caso primeramente el género de los encuestados, en este caso personas masculinas y femeninas. Ahí, como pueden ver, tenemos la frecuencia relativa absoluta y la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, tanto para varones y para mujeres, y en porcentajes. Como pueden ver, en la frecuencia absoluta tenemos como encuestados 22 varones y 41 damas. Y eso nos da el total de 62 estudiantes. Ahí podemos también ver la frecuencia absoluta acumuladas y su porcentaje respectivo. La interpretación que podemos dar en base a esta primera variable es que el 41 personas de las encuestadas son mujeres y el 34 personas son varones. Asimismo, hacemos lo mismo para ver la incidencia en las carreras que están estudiando, las frecuencias frecuencias relativas, frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas en porcentaje. Como pueden ver, ahí tenemos dividido ya en este caso por carreras y sus respectivos porcentajes. Asimismo con los cuadros respectivos en diagrama y en barras. Para esta variable podemos interpretarlo que hay 17, de las 17 personas encuestadas, 17 son de contabilidad, 13 encuestadas son de administración de negocios, y el 16% de las encuestadas son de la carrera de administración, banca y finanzas. La segunda variable que vamos a detallar es la edad. Para esto, como son varias edades, se ha utilizado la distribución por frecuencias, donde tenemos una variable máxima y una variable mínima, así como un rango. Determinamos un número de intervalos y la amplitud de esto. Y como podemos ver ahí, tenemos el límite superior e inferior, los respectivos, el promedio, la frecuencia relativa absoluta acumulada con porcentajes, y lo mismo para la obtención de la frecuencia promedios con la frecuencia absoluta, y la posible en la última columna
los datos necesarios para obtener las demás variables, como son coeficiente de variación, varianza, entre otros. Para el caso de la tendencia central vamos a determinar la media, la mediana y la moda y las medidas de posición. Y también determinamos lo que son la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Para esto, en el caso de la media, se determina en base a la sumatoria, mejor dicho, la división de la sumatoria entre la multiplicación del promedio con la frecuencia absoluta entre la sumatoria de la frecuencia relativa. En el caso de la moda, se toma como referencia el tercer intervalo, que es de 27 a 32 años, y por último, en el caso de la mediana, de la misma manera, tomando como referencia el límite inferior más la amplitud, restándole la sumatoria de las frecuencias relativas, que son 62, se dividen entre 2, y se le resta la frecuencia absoluta, que en este caso es 35, el anterior de que es 16. Y como podemos ver, ahí tenemos el diagrama, el histograma, ya reflejando los resultados de la encuesta. La interpretación, como pueden ver, compañeros, ahí podemos ver que las personas encuestadas son de 32 a 24 años, que el 50% de personas es mayor a 30 años. La edad de encuestados varía con una intensidad del 7.8. Presenta validez aceptable y el cuartilos exactamente se encuentra en el 30.95 años. Acá en el siguiente podemos ver el ciclo en el cual están cursando actualmente. Se aplica el mismo criterio, determinar la variable, las frecuencias relativas absolutas, acumuladas, sus porcentajes y demás. El mismo procedimiento se aplica para determinar la media, la mediana y la moda, y acá mostramos ya los cuadros en barras, y la interpretación de estos resultados que se pueden ver ya serían que el ciclo promedio de personas encuestadas es de 4.65, que el 50% del ciclo en que va cursando la persona supera a 4, y que los datos, bueno, el valor frecuente es que todos los estudiantes están en el tercer ciclo. La otra variable a ver sería en el caso de cuántos cursos se están llevando. Se aplica el mismo procedimiento. Va a determinar las frecuencias absolutas relativas a sus porcentajes, determinar la media, mediana y moda, la desviación estándar, la variación y el coeficiente de variación. Y llegamos a los resultados de que la cantidad promedio de cursos de los alumnos encuestados es de 5.6. Más del 50% de la cantidad de cursos que llevan es superior a 6. La cantidad de cursos que los alumnos se desvía de la mediana con una intensidad de 1.64, y los datos presentan una variabilidad aceptable. Y por último, que el valor más frecuente de los datos es que todos llevan 6 cursos. Ahora aplicamos el mismo procedimiento en el caso de cuántos días a la semana se dedica a las clases virtuales. Se aplica el mismo procedimiento y llegamos a la conclusión que la cantidad de días promedio de la semana que los estudiantes se dedican es de 3.73. El 50% de los días de la semana les dedican las clases virtuales es mayor a 3. Y la cantidad de días a la semana que se dedican las clases virtuales se desvía de la media con una intensidad de 1.48. Los datos son heterogéneos y el valor más frecuente de todos los datos es que estudios le dedican al menos 3 días a la semana. Ahora le aplicamos para ver cuántas horas le dedican las clases virtuales a los cursos en sí de la carrera. El procedimiento es el mismo y llegamos a la interpretación, por favor. Llegamos a la conclusión de que la cantidad de horas promedio de los alumnos que le dedican las clases virtuales es de 11 horas. El 50% de horas de los alumnos que dedican las clases virtuales es superior a 9.
que la cantidad de horas de lo que lo dedican los alumnos a las clases virtuales se desvía de la media, en un índice de 7.2. Los datos son heterogéneos y que en el cuartil 3 exactamente se encuentra entre el 12.71 horas en nuestra tabla. La siguiente variación es la pensión, el dinero, cuánto tiempo, cuánto se gasta en eso. Igual, para este caso se utiliza por rangos, determinar un límite superior, un inferior, un rango, números de intervalos y la amplitud de estos. Ya pasamos con nuestra siguiente compañera. Buenas noches. Como pudimos observar en el cuadro anterior, vamos a ver el variable de la pensión. A ver, primero vamos a ver lo que es la media que nos da de la pensión, que nos da 695.23, la moda que nos da 116.65, la mediana que nos da 713.50. A ver, vamos a tener una desviación estándar de 131.25, una varianza de 17.226.30 y un coeficiente de variación de 18.88%. La interpretación es la pensión de promedio de los alumnos encuestados, que es de aproximada, de los encuestados, que es de 695.23 soles. El 50% de la pensión de las personas encuestadas es superior a los 713.50. La pensión de los encuestados se desvía de la media con una intensidad de 131.25. Los datos presentan una viabilidad aceptable y el cuartil 1 exactamente se encuentra en 665.03 en la tabla que hemos realizado. Siguiente, por favor, compañeros. En el nivel de satisfacción de la educación virtual, tuvimos que hallar la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta en porcentajes, donde obtuvimos los resultados como en excelente, 11, 19 muy buena, 28 buena, regular 4, y en malo 0, dándonos un total de 62 que fueron los encuestados. En la frecuencia absoluta tuvimos en excelente el 0.18, que nos da un 18%, muy buena 0.31, dándonos un 31%, buena 0.45, dándonos un resultado de 45%, regular 0.06, dándonos un 6%, y en malo 0, dándonos un 0%, que nos da un total del 100%. La interpretación es 11 personas encuestadas indican que sí es excelente el nivel de satisfacción de las clases virtuales. Las 19 personas encuestadas indican que es buena el nivel de satisfacción, y el 45% de las personas encuestadas indican que consideran buena su nivel de satisfacción de la educación virtual. El 6% de las personas encuestadas nos indican que se consideran regular su nivel de satisfacción de la educación virtual. Siguiente, por favor. Durante las clases virtuales, ¿cómo considera su nivel de desempeño en clases? ¿Ha mejorado, se mantiene igual, ha disminuido? Vamos a calcular igualmente como las anteriores, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta en porcentajes, dándonos una interpretación de 36 personas encuestadas indican que sí ha mejorado su desempeño en clases, 23 personas encuestadas indican que se mantiene igual su desempeño en clases, y el 5% de las personas encuestadas indican que se ha disminuido su desempeño en clases. Siguiente, por favor. Durante las clases virtuales, los profesores han proporcionado la información y recursos necesarios para poder estudiar.
sí y no. Igualmente, continuamos con los mismos frecuencia relativa absoluta y frecuencia absoluta en porcentaje, dándonos una interpretación de que 57 personas de nuestros encuestados afirman que sí se les proporcionó información para estudiar, y un 8% de las personas encuestadas niegan que se les proporcionó información para poder realizar sus estudios virtuales. Siguiente, por favor. Durante las clases virtuales, ¿cómo consideras el nivel de calidad de enseñanza? ¿Ha mejorado, se mantiene igual o han disminuido? 32 personas encuestadas indicaron que sí han mejorado el nivel de calidad de enseñanza. 25 personas encuestadas indicaron que se mantiene igual el nivel de calidad de enseñanza, y un 8% de las personas encuestadas indicaron que se ha disminuido el nivel de la enseñanza. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los intervalos de confianza. En una muestra de 62 alumnos encuestados indican que la edad promedio es de 32 a 24 años y la desviación estándar poblacional es de 7.82 años. Un intervalo de confianza del 95% para el promedio de la edad promedio de los alumnos encuestados. Vamos a ver en nuestra varianza poblacional, vamos a hallar la varianza poblacional conocida, en el cual vamos a hallar la media, que sería 32.24, o que sería 7.82, y el número total de encuestados, que sería 62. Vamos a realizar nuestra fórmula, que sería media menos z a la 1 menos a sobre 2, o sobre raíz de n, que nos va a dar la i menos a, vamos a ver 95% en a 5%, a sobre 2 0.025, dándonos con resultados en el límite inferior 32.24 menos 1.96 es igual a 7.82 sobre 7.874, dándonos 30.293. Y límite superior a 32.24 más 1.96, dándonos un total de 34.187. A un nivel de confianza del 95%, del intervalo de confianza de la edad promedio se encuentra entre 30.293 y 34.187 años. Siguiente, por favor. Igualmente, como hemos ya visualizado, en una muestra de 62 alumnos encuestados, se dio la cantidad de... En esta varianza poblacional conocida, tenemos que, ya que tenemos 62 alumnos encuestados, tendríamos que n tiene que ser mayor a 30. Por lo cual, a un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la cantidad promedio de cursos que llevan los alumnos se encuentra entre 5.244 y 5.976. Siguiente, por favor. En una muestra de 62 encuestados, se dio la cantidad de horas promedio que llevan de 11 horas y tienen una desviación estándar de 7.2. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para el promedio de la cantidad de horas que llevan los alumnos. Varianza poblacional desconocida, que tiene que ser mayor a 30. El límite inferior sería 11 menos 1.95, que nos daría 9.228, y el límite superior, que sería 12.772. A un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la cantidad promedio de horas que se le dedican a clases se encuentra entre 9.228 y 12.772 horas.
Siguiente, por favor. Realizando una encuesta a los alumnos universitarios donde 62 personas, 41 son femeninas, de confianza del 92%, y el intervalo para la proporción de encuestados que sean femeninos. Intervalo para la proporción de datos. El límite inferior nos daría 0.5561 y el límite superior 0.7665 a un nivel de confianza del 92%. El intervalo de confianza de la proporción de encuestados que son femeninos se encuentra entre 55.61% y 76.65%. Siguiente, por favor. Pasamos con la siguiente compañera. Sí, pasamos a la siguiente compañera, gracias. Buenos días. Bueno, aquí vamos a ver lo que es que se realizó la encuesta a los universitarios en donde 62 personas, 41 son femeninas con un intervalo de confianza del 92%. Lo que vamos a hacer es hallar el intervalo de la proporción de las encuestas que sean femeninas, donde P va a ser el intervalo de 66% y el tamaño de la muestra es de 34% y la población viene de 62, que son las personas encuestadas. Y la variable es de 41, que son las personas mujeres, en donde Z nos está dando 1.75. El límite inferior viene a ser de 51.61% y el límite superior 76.65 a un nivel de confianza del 92%. En base a esto nosotros hemos resuelto, se han resuelto aquí los 4 objetivos que fueron los principales. Esos vienen desde la PPT 30, por favor, ponlo, José Miguel, la PPT 30, ajá, en donde en la primera se resuelve la pregunta de la calidad de educación virtual, que por ejemplo viene a ser que 28 personas afirman que la calidad de educación sí es buena, a un nivel de confianza del 95%, en un intervalo de confianza nos dicen que el límite inferior es 32.77 y el límite superior es 57.55. En la 31, en la PPT 31, nos habla sobre el desempeño en las clases. También lo mismo, aplicamos la fórmula, donde nos afirman a un nivel de confianza del 97%, que se encuentra entre el 44.46% y el 71.66%. En la 32 nos hablan sobre los docentes que proporcionan la información necesaria para que los alumnos tengan una calidad de educación. También un nivel de confianza del 94%, está entre un 85.43 y un 98.44. Y en la PPT 33 nos dice si la calidad virtual ha mejorado a nivel de enseñanza y también a un nivel de confianza del 95%, está entre un 39.17 y un 64.05. Ahora, lo que es prueba de hipótesis, la 34, en la prueba de hipótesis, aquí también estamos hallando lo que es las variables y la población. Y lo que hacemos en la raíz es dividir lo que es la población, y tenemos 2 hipótesis, la hipótesis 0 que debe ser menor o igual a 30, y la hipótesis 1 que es mayor a 30. Hacemos a un nivel de significancia que es del 0.5, del 5%, en la que nos da un 1.64. A estadístico de cálculo sacamos lo que es Z, que es 2.26, entonces hacemos la región de rechazo y bueno, Z es igual a 2.26, que viene a ser mayor a 1.64, entonces Z, la evidencia indica que es mayor, por lo tanto se acepta lo dicho por los estudiantes de la UTP en nuestra hipótesis, que es suficiente para rechazar la hipótesis. Esto mismo lo este mismo caso se aplica en la PPT 35, 36, 37 y 38, pero cada PPT responde una pregunta. Por ejemplo, en la 35 se ve lo que es el promedio de cursos que se están llevando, donde también el promedio de cursos. En la 36 ve lo que es cuánto es la pensión que pagan los alumnos, a cuánto asciende. Y en la 37 son los días que se dan, las horas que utilizan los alumnos estudiando en lo que es la modalidad CGT. Y en la 38 son las horas promedio que estudian. Continúo. Muy bueno. Ahora, muy buenas con todos. En este caso voy a hablar de la prueba de hipótesis de la proporción.
En este caso, según cálculos de estudios anteriores, se sabe que la proporción de alumnos que son femeninas es del 65%. Para comprobar este resultado, se realizó un muestreo de los 62 alumnos, encontrándose que 41 personas son femeninos. Con un nivel de significancia del 5%, esta evidencia es suficiente para concluir que la proporción de las personas que son femeninas es menor que la de los estudios anteriores. En este caso, la muestra es n igual a 62, la media es 41 y la proporción es la división entre la media y la muestra. En la hipótesis, la hipótesis nula vendría siendo mayor o igual al 65% y la hipótesis alterna menor a 65%. Se realiza la fórmula y en el caso de la región de rechazo se escoge el gráfico que tiene el rechazo hacia la derecha, ya que se ha utilizado en la hipótesis alterna el símbolo mayor a 18%, siendo la decisión y conclusión que con un 5% de significancia existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es decir, la evidencia sí indica que sí es buena la modalidad virtual y es mayor a 35% la población. En el caso, esta prueba de hipótesis de la proporción se han aplicado tanto para las diapositivas 39, la 40, 41, 42. En el caso de la 42, se solicita comprobar si el resultado que se realizó a los 62 estudiantes, ver si la evidencia es suficiente para concluir que la proporción de los alumnos que estudian afirman que su nivel de satisfacción es buena en la modalidad virtual es mayor que la de los estudios anteriores. Y con un 5% de significancia existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, la evidencia sí indica que sí es buena la modalidad virtual y es mayor a 35% la proporción. En el caso de la prueba de independencia, se hace una encuesta a los 62 alumnos preguntándole la calidad de la enseñanza de la modalidad virtual y se plantea la hipótesis si existe la relación entre la opinión de la mejora de la calidad de la enseñanza con el género. En este caso, se hacen Bueno, retomando el tema de la prueba de independencia, se le hizo la encuesta a los mismos 62 alumnos, preguntándole por la enseñanza de la modalidad virtual. Planteando la hipótesis, lo que queremos en la hipótesis nula es buscar si no existe la relación entre la opinión de mejora en la calidad de enseñanza con el género. Y en la hipótesis alterna, si realmente sí existe la relación entre la opinión del género con la calidad de la enseñanza. A un nivel de significancia del 5%, el estadístico de prueba lo planteamos con la fórmula que estamos viendo en pantalla. Realizamos el cuadro de la prueba de independencia dividiéndolo en dos columnas con tres filas, en el caso de masculino y femenino, y las opciones de que ha mejorado se mantiene igual o si es que ha disminuido, ¿no? Se suma, se hacen las operaciones que podemos ver en pantalla, para poder calcular, por ejemplo, dividimos el total de los masculinos, perdón, multiplicamos el total de los masculinos con el total de la opción de que ha mejorado y se divide entre el gran total que es la muestra en este caso. Y así se realiza cada uno hasta que nos sale el resultado de 4.79. En el otro lado también multiplicamos la cantidad total de personas femeninas, la multiplicamos con la opción, en este caso, por ejemplo, de si se mantiene igual, aunque se va a hacer con cada una de las opciones hasta que nos salga el resultado de 4.21. Para la región crítica vamos a multiplicar
la cantidad, primero restamos la cantidad de filas menos 1 y lo multiplicamos por la cantidad de columnas menos 1. Y el grado de libertad nos daría 2, ¿no? Agarramos el gráfico que rechaza hacia el lado derecho y en este caso se tendría que buscar el resultado del 0.95 con el grado de libertad 2. El 0.95 porque viene a ser la diferencia del 5% que es el nivel de significancia. Y bueno, en la interpretación sería que a ese nivel de significancia del 5% no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. No existe relación entre la opinión de mejora de calidad de enseñanza y el género. Pasando ya a las conclusiones, sabemos que el nivel de satisfacción, hubo un 18% que ha votado por excelente, el 31% han dicho que es buena, el 45%, no, perdón, que el 31% ha dicho que es muy buena, el 45% que es buena y el 6% que es regular. Y como nadie ha votado que la educación virtual es mala, podremos decir que esto es favorable. El nivel de desempeño en clases, 36 personas indican que sí mejoró, el 37% indica que se mantiene igual sus estudios y el 5% nos indica que disminuye. Por otro lado, tenemos que la mayoría de alumnos se sienten a gusto con la información brindada por los profesores. Esto representa el 92% de los alumnos. Y con los niveles de enseñanza, concluimos que ha habido una mejora del 52% y hay un 8% que menciona que ha disminuido. Dentro de las recomendaciones tenemos que la herramienta de estadísticas es de suma importancia para la toma de decisiones. Se recomienda que haya mayor interacción con los alumnos en la modalidad virtual porque han habido alumnos que han indicado que que los profesores no les, a pesar de que es muy baja el porcentaje, indican que hay profesores que no les dan todo el material necesario. Y bueno, en el caso hay que mejorar índices negativos con referente a la calidad de la enseñanza. Eso sería todo. Muchas gracias.